¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Búnker. En esta oportunidad se encuentra con nosotros para ser sometido a un análisis el Malaquita SDR. Seguramente lo han visto en varias tiendas chinas, publicitándolo por internet. Este pequeño aparatito es una radio creada por 3 radioaficionados rusos: Romeo Xilófono 9 Charlie India Mike George, Romeo 6 Delta Alpha November Vladimir y Radio 6 Charlie Yankee Vadim. Ellos lo concibieron con el fin de lograr una radio que sea de muy bajo costo y que nos permita, con componentes económicos, lograr un receptor de alto desempeño que sea de alguna manera el reemplazo natural de lo que fueron las populares radios Degen o Texun en su momento. Aquellas utilizaban tecnología analógica, esta utiliza tecnología SDR. ¿Lo lograron? Bueno, vamos a ver de qué se trata este pequeño, pero la verdad que muy interesante receptor. Sus características técnicas: es un receptor de 1 MHz a 1 GHz. Tiene un ancho de banda máximo de display de 160 kHz. Tiene las típicas modulaciones AM, WFM, NFM, LSB y USB. Puede ser alimentado con batería o a través de su puerto USB. Y prácticamente utiliza 2 chips para poder lograr la recepción. Uno es el famoso MSI 001 y MS.001, y luego utiliza un chip DSP, un tipo con ARM, el tipo ARM Cortex M7, ¿no? Que trabajando a 400 MHz es el que se encarga de procesar las señales que vienen de la parte de radio. Como pueden ver, vemos que en su interior tenemos aquí el chip MS.001. Es un chip muy conocido, es el que utilizan los receptores de radio SDR Play, el RSPA1. Es exactamente el mismo chip. Luego, aquí es lo que les contaba, donde está el chip que se encarga, el chip DSP, que es el que se encarga de analizar toda la señal que viene y generar la información, ¿no? Procesarla. Es un procesador de bajo costo, pero muy poderoso. Si recordamos, los RSPA1 tienen un ancho de banda de hasta 10 MHz. Es porque utilizan unos chips un poquito más poderosos. En realidad, el procesamiento se realiza en el ordenador. Utiliza la potencia del ordenador para procesar esos 10 MHz. En este caso, haciendo uso de este chip del ARM del STM32H743, lo que hacemos es lograr solamente un ancho de banda de 160 kHz. Es mucho más reducido, pero nos permite que podamos utilizar, digamos que no necesitamos utilizar un PC para demodular las señales. Muy bien, por fuera, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos la conexión de antena del tipo SMA. Luego tenemos 2 encoders, ya vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno. Luego también tenemos una salida de auricular y una fuente, digamos la fuente de conexión a PC, que también sirve de alimentación, que en este caso es del tipo USB-C. Y también tenemos un pequeño botón, un pequeño switch, a ver si se alcanza a ver, el cual nos permite apagar la pantalla y el dispositivo. Tiene esa doble función. Muy bien. Si vemos rápidamente lo que es la parte de atrás de este SDR,
Yo la versión que tengo es una versión ultra económica, la cual viene sin batería, sin parlantes externos. Voy a dejar la descripción acá abajo en el video. La pude conseguir a un muy buen precio, menos de 60 euros. Lo que sí tiene la contra de que viene totalmente pelada, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, las conexiones aquí, por ejemplo, se puede poner el parlante externo y aquí podemos conectar una batería. Muy interesante es lo que se ve en el circuito de recepción. Vemos que luego de la conexión de antena tenemos una serie de filtros. Esto es muy importante. Ya sabemos que en los SDR tener un front-end, unos filtros a la entrada, nos es muy importante para lograr una buena recepción. En este caso, la verdad me ha llamado la atención porque tiene una buena cantidad de filtros. Es más, si se alcanza a ver en detalle, algunos de estos componentes son pequeñas bobinas, como por ejemplo esa y esa que se alcanza a ver adentro el cobre, las pequeñas bobinas de cobre. Tenemos un filtrado, digamos un front-end, la verdad que bastante bueno, lo cual nos va a permitir lograr una recepción medianamente pareja, sobre todo en lo que, debido al amplísimo ancho de banda de recepción que tiene, que como dijimos va de 1 MHz a 1 GHz. Una vez que seguimos el circuito de filtrado, vemos que todo ingresa al chip, al MS.001, y luego desde allí la señal ya va a lo que sería al procesador DSP. Del lado de atrás, bueno, hay una pequeña parte de audio, acá donde podemos, en esta parte vemos un TDA, un pequeño amplificador operacional, para lo que sería la parte de audio, y tenemos también una parte aquí de regulación de batería, para cuando se alimenta con baterías del tipo LiPo. También lo que podemos ver es muy importante en la parte de atrás, sobre todo en esta versión en particular, es un pequeño jumper, digamos, a ver si se alcanza a ver, quiero indicarlo bien, eso que está allí, que no llega a ser un jumper, sino que es simplemente, si uno desea cambiar el software, tiene que puentear esa conexión con un poquito de estaño, con una soldadura de estaño, y es lo que va a permitir poder hacer el cambio del firmware. Muy bien. Vamos entonces a conectar el pequeño receptor a lo que sería la toma de corriente. En este caso lo voy a hacer a través de USB del tipo C. Para probar un poco su recepción, su funcionamiento. Ni bien lo conectamos, tenemos allí una luz roja y se enciende. Se pueden ver los autores. Y bien, ya estaríamos con el Malakite SDR en funcionamiento. Muy bien, ¿qué vamos a tener en pantalla? Con este encoder de la parte de arriba lo que vamos a hacer es cambiar los valores de, si lo dejamos apretado, atenuación, volumen y filtrado. ¿Vale? Podemos elegir el ancho de banda que deseamos filtrar. Con respecto a la atenuación, la verdad que yo no he sentido cambios en la recepción. Si uno selecciona más o menos filtrados, lo único que cambia es el emitter, pero la verdad que no he visto ningún cambio en lo que sería la atenuación en las señales. Muy bien, con el segundo encoder, si lo dejamos apretado, vemos que aparece el lock. Con esto queda fijo el VFO y cuando movemos el mismo, lo que hacemos es cambiar
la frecuencia del VFO. Luego, si lo apretamos rápidamente, hacemos un clic rápido, podemos elegir el paso que deseamos para cambiar frecuencia. A mí el que más me gusta es el de 1 kHz, es el que encuentro más cómodo. Muy bien, luego abajo tenemos una serie de botones, 6 botones con los cuales vamos a elegir, por ejemplo, de aquí podemos elegir banda, permítame utilizar el dedo. La pantalla no es capacitiva, es resistiva y la verdad que tiene una sensibilidad bastante mala, por lo cual les recomiendo utilizar algún tipo de lápiz para especial para este tipo de pantallas. En bandas podemos seleccionar algunas de las bandas de recepción o incluso nosotros podemos, dejando apretada en una memoria, guardar esa banda en el dispositivo. Vamos a volver a bandas. Uno puede ir eligiendo la banda de recepción que desee. Muy bien. Luego tenemos modo, donde vamos a encontrar los modos más comunes de recepción: USB, LSB, AM, NFM, WFM, y también incluye una función decoder, la cual, si la activamos, podemos decodificar telegrafía. Funciona, la verdad, de forma mediocre. Yo estuve haciendo algunas pruebas, la verdad que no fue nada excepcional, pero si la transmisión es a menos de 7 o 10 palabras por minuto, es capaz de decodificar algo y mostrarlo en pantalla. Muy bien. Luego tenemos una reducción de ruido. Cada vez que pulsamos nos aparece aquí en verde el aviso. Funciona la verdad que bastante bien para hacer algo tan económico. Tiene algunas mejoras en la recepción. No es tampoco algo decisivo, pero la verdad que da alguna mejora en la recepción. Luego tenemos las opciones de lo que sería la visual de la pantalla, de la cascada del equipo, donde podemos elegir el brillo mínimo, es decir, cuando pasa a reposo el equipo, el brillo máximo. Podemos elegir, por ejemplo, que el LCD se vaya a dormir luego de un tiempo, es decir, se apague la pantalla. Podemos elegir colores, la ganancia, el porcentaje de pantalla que queremos que ocupe tanto la cascada como la señal. Y bueno, también incluso podemos desactivar lo que es la cascada y la visión pan. La verdad que todo funciona bastante bien. Me ha gustado bastante. Sí le he tenido que subir un poco la ganancia, ya que de fábrica venía con una ganancia muy poquita y me gusta a mí ver las señales, sobre todo yo que tengo señales débiles. Si vamos a la parte de audio, vamos a encontrar en primera parte lo que sería un noise blanker, en el caso de que tengamos ruido del tipo de chispazo de bujías. Vamos a tener un control un AGC, un control automático de ganancia para el audio, el cual funciona la verdad que bastante bien. Y luego también tenemos una selección de filtros, donde, si se recuerdan que acá arriba tenemos filtro normal, tenemos 3 tipos de filtros y podemos ir de aquí o aquí buscando, digamos, ajustando la parte de corte, ¿no? En este caso normal tenemos un corte de entre 100 Hz y digamos un ancho de banda de 100 Hz a 3000 Hz. Uno, si lo desea, puede editar esos valores siempre presionando y variando con el encoder de arriba. A mí me gusta ponerlo allí. Bueno, si damos OK, volvemos a audio. Y la parte alta también la vamos a bajar un poquitito porque no me gusta tener tanto. Luego, bueno, tenemos un squelch, una regulación de squelch, por si deseamos que no emita ruido, sobre todo en bandas de VHF o UHF. Por último, tenemos la parte
de hard, donde lo que hacemos es la configuración de lo que sería el receptor. Tenemos un RF gain. Acá suceden cosas, la verdad, bastante extrañas. La ganancia es máxima cuando llega a 59. La verdad que son valores un poco extraños. Nos da la opción de elegir el tipo de antena, si queremos una antena de alta impedancia, por ejemplo, como puede ser un cable largo, o si tenemos una antena de 50 ohm. La verdad, yo no noté diferencia. No creo que mi Malakite SDR tenga la posibilidad de incluir dentro algún adaptador de impedancia para 50 ohm. Lo busqué, no lo vi, y la verdad que me parece que es algo que, si bien está por software, en hardware no está incluido. Por otra parte, tenemos bueno, incluso empieza a hacer algunas cosas un poco extrañas. Lo que está sin antenas. Tenemos un atenuador que tampoco vi cambio alguno. La verdad que con atenuación yo creo que también son cosas que están por software, pero que no están a nivel hardware. Se pueden activar por software, pero a nivel hardware las mismas están totalmente desactivadas. Lo único que hacen es cambiar el emitter, es decir, realizar el ajuste del emitter para la atenuación, pero no en la práctica, en recepción, por lo menos mi Malakita SDR no ha hecho ningún cambio que, digamos, valga la pena. Luego lo que sí tenemos es un mezclador. Tenemos un LNA y algunos preamplificadores que, eso sí, mejoran un poquito la ganancia. Eso sería todo lo que funciona. Hay algunas funciones que no están disponibles, como ustedes pueden ver, por una cuestión de hardware, no por una cuestión de software. La verdad que como el mío es un clon, habría que ver si el original viene con todos estos agregados. En este caso particular, la verdad que no. Hay algunas cosas que no han funcionado. Así que bueno, es cuestión de ver cuál es la versión que tiene cada uno y si han incluido o no estos accesorios, o digamos estos componentes por hardware, para que funcione todo lo que hay en el software. Salimos de aquí. Vamos a hacer una pequeña prueba de recepción. Muy bien, amigos, ya tenemos el Malakita DSP conectado a su fuente de alimentación, y también le he conectado unos altavoces externos para que podamos ver un poquito cómo es la recepción. En este caso estamos en banda de 20 metros. Aquí, como pueden ver, con el encoder de arriba, si lo presionamos podemos elegir las funciones de atenuación, volumen o tipo de filtro. En este caso también he conectado una antena. Estoy con la antena, la MLA30, la antena activa, la loop activa. Y como estamos en banda de 20 metros, el modo de recepción lo tengo seleccionado en USB. Acá hay una estación muy fuerte. La verdad que está yendo muy fuerte. Vamos a escuchar un poquitito cómo es el audio que nos entrega el Malakita DSP. Primero voy a cambiar el filtro, lo voy a poner en normal y me voy a seleccionar volumen y doy volumen. Escuchamos. Yanis desde Eslovenia. Vamos a probar la reducción de ruido. Se nos prende ahí el testigo. Fuertísimo llegando, ¿eh?
La verdad, y también la reducción de sonido hace su trabajo. Se agradece seguramente en las bandas que son un poquito más, digamos, en las bandas bajas donde suele haber un poquito más de ruido. Si queremos seleccionar otra estación, por ejemplo, ahí veo que al lado hay otra estación, vamos a ver de quién se trata, me desplazo. Muy fuerte también llegando a la estación. Algo interesante que tiene también el Malakita DSP es que si damos un toque en la pantalla podemos ampliar y reducir el zoom que hacemos sobre la cascada. Si se ve ahí en detalle tenemos un X1 que si uno lo presiona la pantalla un par de veces, a ver si me hace caso, ahí está en 2. Vemos que se agranda un poco. Ahí está en 4. Tenemos, digamos, la posibilidad de hacer un poco de zoom sobre la cascada para facilitarnos la recepción y sintonizar mejor alguna que otra estación. Ahí nos desplazamos. Aquí tenemos una estación que creo que es la que estábamos escuchando recién. Y seguramente por acá también estará la estación de Eslovenia que llegaba muy fuerte. Aquí está. No conviene subir mucho el volumen, a partir de 70 se puede escuchar que hay una distorsión bastante grande en el audio. Yo creo que máximo a utilizar sin grandes distorsiones es alrededor de 60. Ya un poco más empiezan a aparecer distorsiones en el audio. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado esta pequeña review. La verdad que esta radio me ha dejado con un sabor muy agradable de boca. Hay que destacar que la que yo compré ya venía con el software activado, es decir, tengo todas las funciones por software. No tuve que pagar extra. Existen algunos modelos donde si uno desea cubrir todo el ancho de banda de recepción, es decir, de 1 MHz hasta 1 GHz, se debe realizar un pago. En esta oportunidad, aparentemente este software ha sido, no sé si hackeado o digamos desbloqueado de fábrica y no he tenido que pagar ese monto. Eso tengan mucho cuidado cuando los compres. Yo voy a dejar el enlace donde compré el mío debajo en la descripción del video. Y bueno, también está la posibilidad de actualizar el software. Voy a dejar también, voy a estar haciendo un video acerca de esto en los próximos días. Yo la verdad con este software no he tenido hasta el momento ningún problema, estoy muy contento y sobre todo lo que está desbloqueado tampoco quiero meter mucha mano. Pero en líneas generales la verdad que estoy muy contento con el receptor, me parece una pequeña maravilla, una buena sensibilidad, incluso podemos cubrir un rango de frecuencias muy amplio. Otra cosa que me olvidaba es que si uno presiona sobre la pantalla también puede acceder a
a lo que son las frecuencias. ¿Vale? Uno puede ingresar las frecuencias manualmente, por ejemplo, uno puede irse a la banda de 144 MHz, banda de 2 metros. No tengo justo en este momento, bueno, no tengo aquí el teletransmisor, no hay ninguna estación en 2 metros y sobre todo donde está mi casa difícil recibir señales en 2 metros, pero esta es una forma muy fácil de elegir la frecuencia que uno desea sin ningún, digamos, con la facilidad de ingresarlo con un tecladito directamente. Como les decía, podemos ir incluso hasta 900 MHz. Y hacer recepción allí también. Cosas positivas y cosas negativas. Bueno, lo positivo es la versatilidad. Tiene una recepción muy buena. Es muy chico, es muy práctico, es todo en uno. La verdad que no se podría pedir más, teniendo en cuenta siempre el precio, ¿no? Siempre hablando en relación con el precio. Me parece que para el precio que maneja está más que bien. No se le puede pedir más. Como punto negativo sí podría ser un poco la calidad de los encoders. Estos por ahí tienden a fallar, hay que tratarlos con mucho cuidado. Es más, si se pudiesen cambiar por algunos de mejor calidad, creo que sería un muy buen negocio. Y sí, por supuesto, en este caso habría que realizar algún tipo de carcasa o algo para protegerlo, ya que todos los componentes están al aire libre. La calidad de construcción está bien, no quiero decir es excelente, pero sí es bien, vuelvo a insistir, para el rango de precio. El consumo me pareció un poquito elevado, está alrededor de los 300 mA, lo cual, digamos, creo que iba a ser un poco mejor por tratarse de algo tan pequeño, pero de todas maneras con una batería de 3000 mAh podríamos estar 10 horas, o sea, es muy bueno de todas maneras la recepción. Y bueno, por lo demás, la verdad que no tengo ninguna otra contra, es una excelente radio. Espero que quien la pueda tener la pueda disfrutar. Y bueno, y si les ha quedado alguna duda, alguna consulta, por favor háganmelo saber en los comentarios. Por favor denle like al video y manito de me gusta para poder seguir haciendo nuevos contenidos aquí para el canal y hacer nuevas revisiones. Ha sido un gusto, amigos. Hasta luego. 73.